Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola amigos míos, mi nombre es Jorge Antonio Barona Mejía, soy el licenciado Jorge Antonio Barona Mejía, pertenezco al bufete Mejía Sayas e Hijos Abogados ESC, litigamos las materias siguientes de derecho, civil, mercantil, penal, laboral y el juicio de amparo, y precisamente quiero que me conozcan, yo soy un gran cinéfilo, me gusta mucho esta cuestión de la cultura pop, geek, otaku y más, y otros temas de interés general del cine y entretenimiento en general, y precisamente ya estamos en la radio, es decir, en Promo Estéreo, y hemos realizado esta travesía del cine y del entretenimiento en general por 10 años en nuestra revista digital de cine, cine y entretenimiento, y a su vez también en nuestros programas de radio por internet de cine y entretenimiento, El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, y El Mundo de la Historia Universal y de México, y otros temas de interés general, y estamos agradecidos por la oportunidad que se nos está dando de compartir nuestras experiencias y conocimiento con ustedes, porque ustedes forman parte de nuestra familia cinematográfica, jurídica e histórica, y estamos muy felices de estar aquí finalmente en la radio de Promo Estéreo. Y mi nombre es el licenciado Jorge Antonio Barona Mejía, y en mí van a encontrar a un amigo que les comunique todas las cuestiones del cine y del entretenimiento en general, y a su vez también con el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México. Y precisamente, amigos míos, les vamos a platicar de este tema tan sonado, que es precisamente la relación jurídica de los superhéroes con el derecho en general. Muchos de nosotros hemos escuchado y sabemos lo que es el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho se compone de reglas y de normas jurídicas que la sociedad debe de seguir. Pero ¿qué pasa cuando se pierde la fe en el propio Estado del Derecho y en las demás instituciones públicas y privadas, y sobre todo se pierde la fe en todo el derecho en general? Pues amigos míos, aquí precisamente les decimos que los superhéroes vienen a resaltar estos valores de justicia, del honor, del respeto y la tolerancia. Y precisamente les queremos comentar que superhéroes como Spider-Man, Daredevil y a su vez también como Luke Cage y Iron Fist resaltesen estos valores de la justicia, en donde se protege al inocente y al culpable se le mete a la cárcel junto con los policías. La policía precisamente es un órgano que vigila el bienestar de los ciudadanos y de una sociedad, y que a su vez también a los criminales se les debe de procesar mediante un procedimiento con todas las formalidades de la ley. Esto son las principales acciones que hacen los superhéroes como Spider-Man, Daredevil, Luke Cage y Iron Fist. Pero también tenemos a los antihéroes como Punisher, Spawn y principalmente Lobo, que precisamente defienden al inocente a su manera y al culpable lo matan de una manera extrema y violenta sin un juicio de por medio. Entonces, todos estos valores de justicia que tienen los héroes, que ya mencionamos anteriormente, y adicionamos otros más como Batman y Linterna Verde, y precisamente los antihéroes que ya mencionamos anteriormente, tienen distintos valores y significados de lo que significa la justicia para ellos.
pero sobre todas las cosas, amigos míos, la fe en el sistema judicial actual de México y del mundo se ha perdido, y es por esta misma razón que los superhéroes de Marvel y de DC Comics y del universo y multiverso de Marvel y de DC Comics ha estado tan fuerte hoy en día, porque los directores empezaron a hacer películas de superhéroes por los temas de justicia que resaltan a una sociedad en general y a todas las sociedades del mundo, incluida la de México y de Estados Unidos, de Norteamérica y especialmente a todo el mundo. Pero a su vez también personajes como Batman, Daredevil y demás nos explican que el significado de la justicia, como lo decía el propio Ulpiano, es darle a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien lo suyo. Pero, ¿qué pasa cuando no se aplica bien la justicia? Sucede que estamos ante homicidios, violaciones, acosos sexuales y sobre todo desalojos ilegales para los propios inquilinos y para quienes compraron una casa, un patrimonio. Entonces, la fe en los superhéroes enaltece estas situaciones porque Stan Lee, así es, amigos míos, el gran Stan Lee, enalteció a sus superhéroes porque quería que fueran internacionales, que supieran los valores de los Estados Unidos de Norteamérica, pero sobre todo que esos valores universales como los derechos humanos, los derechos fundamentales, el respeto, la tolerancia, el amor a la patria, ayudar al prójimo y ser solidario con los demás, se resaltaran con personajes como Spider-Man, X-Men, Fuerza X y sobre todas las cosas con los Vengadores, y principalmente todas estas cuestiones de liderazgo con todo el universo y multiverso de Marvel y de DC Comics, lo podemos encontrar en relación con el gran Optimus Prime de la saga del universo y multiverso de Transformers, porque Optimus Prime representa una gran figura del liderazgo, así como lo es el Capitán América y a su vez también todo lo que representa el Capitán América junto con Optimus Prime, porque son líderes que buscan cambiar la situación de sus mundos. El Capitán América con Estados Unidos de Norteamérica y Optimus Prime con el planeta Cybertron y con la propia Tierra. ¿Y por qué hacemos mención a la franquicia de Transformers? Porque Optimus Prime junto con Sam Witwicky siempre nos han dicho, y recomendamos toda la saga de películas de Transformers, siempre nos han dicho: sin sacrificio no hay victoria. Nosotros podemos ser héroes en nuestras vidas solamente si tenemos la osadía de intentarlo. Y además, amigos míos, la séptima película de Transformers, El despertar de las bestias, está dando mucho de qué hablar en los cines de todo el mundo y en los cines de México, porque Transformers 7, El despertar de las bestias, ha resultado un éxito bestial para Paramount Pictures y todo el equipo creativo de Paramount Pictures y para todo el equipo creativo de Transformers, porque se recuperó esa esencia, ese espectáculo de la que mucha gente se enamoró dentro de la franquicia de Transformers en el año de 2007, en donde su servidor y también a toda la audiencia que nos está escuchando, también les reenaltece ese interés y ese sentimiento por la saga de Transformers que empezó desde los años 80 como juguetes, después a las series de animación de la generación 1 de los años 80, es decir, en 1984, y posteriormente con una de las mejores series de anime de Transformers, en donde los propios Transformers se transformaban en animales. Nos referimos al conflicto de los Maximales
comandados por Optimus Primal y los Predacons comandados por Megatron. Hay que aclarar que Optimus Primal y los demás Maximales son descendientes de los Autobots originales y los Predacons son descendientes de los Decepticons. Y precisamente, amigos míos, Transformers 7, El Despertar de las Bestias, está dando mucho de qué hablar porque se introduce por primera vez a los Maximales en acción real. ¿Quién no recuerda cuando nosotros veíamos y se incluye su propio servidor a los Maximales en Transformers Beast Wars y posteriormente en su secuela animada, que es precisamente la que ustedes ya conocen y llaman Beast Machines? Entonces hay una frase que no les vamos a decir hasta que vean la película, pero que es totalmente emocionante, explosiva y colosal, porque aquí precisamente se cumple uno de los objetivos que Paramount Pictures tenía con la saga Transformers: juntar a la generación 1 de los Autobots originales de los años 80 con los Maximales, y ya tenemos este sueño cumplido. Pero quédense al final de los créditos de la película para que vean una gran sorpresa que no les vamos a revelar, porque Transformers 7, El Despertar de las Bestias, la está rompiendo, y precisamente se incluyen a los Maximales junto con la generación 1 de los Autobots de los años 80, y váyanla a ver porque tiene la aprobación de cine y entretenimiento. Y una vez aclarado este punto, vemos que el liderazgo que mantiene Optimus Prime junto con el Capitán América y los demás personajes del mundo de Marvel y de DC Comics nos dicen claramente que el liderazgo viene de uno mismo para poder liderar a otras personas. Y si ustedes vieron ya todas las películas de Marvel y de DC Comics que van sobre este liderazgo, verán que Transformers también comparte esta visión del liderazgo junto con los superhéroes y el derecho en general, porque necesitamos líderes que guíen a un país, que lo hagan saber que se puede con los retos que se nos están anteponiendo a raíz de la pandemia del virus SARS-CoV-2 COVID-19. Pero sobre todas las cosas, amigos míos, nunca hay que perder la esperanza de que las cosas van a seguir mejor para todos ustedes, incluido su servidor, y para todas las demás personas que nos están escuchando, porque los superhéroes, junto con la saga de Transformers y Optimus Prime, nos dicen claramente que podemos ser protagonistas de nuestras propias vidas si tenemos el valor de intentarlo, ya que precisamente todo el universo y multiverso de Marvel y de DC Comics, junto con la saga de Transformers, nos están diciendo que hay buenos y malos, pero solo los verdaderos líderes serán las personas capaces y capacitadas de cambiar al mundo en general. Y como lo decía Mahatma Gandhi, para cambiar al mundo tenemos que cambiar nosotros mismos, ya que si no lo hacemos de esa manera, todo estará echado a perder. Y también queremos sacar a colación el tema de Kung Fu Panda con Po y Los Cinco Furiosos. Esta saga de películas es totalmente explosiva y colosal, pero en las primeras 3 películas se nos habla del camino de Po para llegar a ser el guerrero dragón, posteriormente reconocerse a sí mismo en su propio pasado, y que lo que ya pasó en su historia no lo puede corregir y no lo puede repetir, sino aceptarse como es y seguir adelante. Y a su vez también en la tercera película, ya precisamente como él ya superó todas las cuestiones que vimos en la primera y la segunda película, en la tercera ya él es el guerrero dragón definitivo. Y muchos pensábamos que
con Kung Fu Panda 3 la historia de Po ya se había acabado. Pues no, amigos míos, porque ya el actor Jack Black, quien le da voz en inglés a Po, ya confirmó Kung Fu Panda 4 y traerá de regreso a los villanos de las 3 primeras películas, que son Tai Lung, Sheng y Kai. Y precisamente Po va a entrenar a una nueva guerrera dragón. Pero ¿a qué queremos llegar a esto con Po y con el tema de los superhéroes y Transformers, con el derecho en general? Que también Po estaba viendo que la situación en China y en todo el mundo estaba mal porque no se respetaban las leyes, no se respetaba a la gente, no se respetaban a los usos y costumbres. Pero sobre todas las cosas, amigos míos, les decimos que Po también es un gran héroe de las películas en general de animación, junto con los héroes de Marvel y de DC Comics y Transformers, porque nos están diciendo con esto que podemos cambiar a nuestra propia sociedad, pero solamente lo podremos hacer y cambiar al propio Estado de Derecho si cambiamos a nosotros mismos, si nos cambiamos a nosotros mismos, ya que si no hacemos esto, ¿cómo vamos a cambiar al mundo y cómo podremos cambiar a los demás bajo un liderazgo rápido, pronto y expedito que se base en el respeto y en la honestidad? Pero sobre todas las cosas, amigos míos, todo lo que les estamos diciendo es precisamente para que nuestra sociedad cambie, y sobre todas las cosas que el Estado de Derecho de México y del mundo cambie para bien, para las generaciones que actualmente estamos y para las nuevas generaciones que se incluyen con su servidor de los años 90 en adelante y las que ya nacieron desde 2015 en adelante. Y sobre todas las cosas, amigos míos, todas estas situaciones nos hacen un hincapié en donde tenemos que cambiar nosotros mismos para poder cambiar a los demás. Porque si no hacemos esto, nunca podremos cambiar al mundo y a la sociedad. Y a su vez también queremos traer a colación la película de Black Adam, que fue muy criticada en su momento, pero precisamente también se nos está mencionando en la historia del propio Black Adam que la tiranía y la corrupción destruyó a una gran civilización egipcia como lo fue Kandak en la antigüedad del antiguo Egipto. Y precisamente también Black Adam nos está diciendo que los antihéroes también pueden cambiar desde el interior. Y precisamente también, amigos míos, la película de La Roca fue una excelente película de Black Adam, solamente que para los intereses de Warner Brothers Pictures y demás ya no era factible seguir con la historia de Black Adam y con el antiguo DCU, pero en lo que se relaciona con el derecho en general y con lo que ya habíamos comentado anteriormente, es que el liderazgo, un líder debe de estar dispuesto a haberse sometido a errores, a fracasos, a aciertos y desaciertos. Y esto va de la mano también con otro de los antihéroes más famosos de los cómics y que está separado de Marvel y de DC Comics. Nos referimos a Spawn, el engendro del infierno, que fue creado por Todd McFarlane. Y a su vez también les decimos que Spawn también vio en su momento y en los cómics actuales que esta injusticia sigue en los Estados Unidos de Norteamérica y de todo el mundo. Pero precisamente un antihéroe, como ya les habíamos comentado anteriormente, protege al inocente a su manera y mata al culpable sin ningún tipo de procedimiento. Entonces, estos ideales de justicia que tienen los héroes y antihéroes se mezclan para decirle a la gente que uno debe de diferenciar la justicia de un héroe y un antihéroe y formarse
su propio criterio, ya que si no tenemos criterio propio en donde cada quien tiene su propia verdad, nunca podremos estar de acuerdo en nada. Por eso es que un líder debe de guiar a las demás personas para que sean buenas personas a futuro. Y precisamente las características de un líder, con todo lo que ya hemos comentado y específicamente haciendo referencia a Optimus Prime, debe de cumplir 5 cosas. Ser precisamente con su equipo en decir nosotros podemos, nosotros superaremos esta crisis, nosotros lo podemos hacer todo, nosotros superaremos esta crisis y creceremos más, porque esto reenaltece más lo que dice Optimus Prime. Nosotros podemos ser héroes en nuestras propias vidas, pero solamente si tenemos el valor de intentarlo. Y a su vez también, amigos míos, todo el derecho en general se relaciona con estas películas, porque el liderazgo es fundamental para cambiar a un estado de derecho. Pero principalmente si nos vamos al lado malo de las cosas, a las injusticias, tenemos a personajes como por ejemplo Punisher, que en las adaptaciones que se han hecho del personaje, él ve precisamente que la policía nunca lo ayudó a encontrar a los culpables de matar a su familia. Entonces lo que hizo fue lo siguiente: hacer justicia bajo su propia mano, bajo la tutela de un antiheroísmo. Por eso es que estos antihéroes como Punisher, Blade y demás defienden al inocente a su manera y matan al culpable sin ningún tipo de procedimiento. Entonces, estos valores de justicia que tienen tanto héroes como antihéroes dan a denotar que la propia sociedad debe de tener un criterio propio sobre lo que es la justicia. Y regresamos al ejemplo de Ulpiano, que decía que la justicia era darle a cada quien lo suyo, pero si no se cumple esto, si no hay una debida tutela judicial efectiva, como lo dispone el artículo 17 constitucional de la Constitución Federal de la República, entonces estamos ante una anarquía total. Entonces, si vemos esto con las sagas de películas de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, de Christian Bale y Christopher Nolan, y con la de Robert Pattinson de Batman, vemos todas estas cuestiones de corrupción, abusos de poder y sobre todas las cosas, una corrupción total en donde la justicia está vendida y los poderosos siempre son los que ganan y precisamente las minorías son las que se someten a esta voluntad del más fuerte. Entonces, esto es una denuncia en contra del abuso de poder de las autoridades civiles y políticas, porque precisamente los superhéroes son para decirle a la gente y a su vez los antihéroes que precisamente el sentido de justicia está en cada uno de nosotros. Solamente hay que saber cómo hacer valer nuestros derechos conociéndolos a través de las leyes, porque si uno no conoce sus propios derechos, está condenado y condenados a repetir los errores de su historia, y quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores del pasado. Esto precisamente nos lo hace ver Optimus Prime, The Transformers, Capitán América, Daredevil, Linterna Verde, Batman, Punisher, Blade, Caballero Luna y demás superhéroes y antihéroes, y de la saga de Transformers, de todo el mundo del cine y del entretenimiento en general y de la cultura pop en general. Pero sí nos gustaría que nos dijeran sus opiniones, que nos escribieran y precisamente nos den sus opiniones acerca de todos estos temas,
de la vinculación de los superhéroes y antihéroes en el derecho en general, porque en la actualidad la gente ve a los superhéroes como precisamente cuestiones de la mitología en general, así como lo eran los dioses de la mitología griega, egipcia, nórdica, y precisamente también, amigos míos, esta fe en los superhéroes se sigue manteniendo en la actualidad, porque ya cada vez se están haciendo más películas de superhéroes, ya se confirmaron más películas de superhéroes como Deadpool 3, una nueva película de Spider-Man, y precisamente hacemos mención con la película de Spider-Man 2 a través del Spider-Verso, en donde se nos hace mucho hincapié en los valores de la justicia, de la honestidad y en el respeto, pero que precisamente se nos está diciendo que no podemos obtener todo en la vida, pero también debes de intentar salvar a la gente que más quieres. Entonces, Spider-Man 2 a través del Spider-Verso nos tiñe toda esta cuestión multiversal de la araña de la vida. La araña de la vida, como se le conoce en el Spider-Verso por el propio Miguel O'Hara, son eventos canónicos que están destinados a pasar, pero si cambiamos algunas cosas de esos eventos, entonces el canon no se cumple. Pero precisamente, ¿qué pasa cuando tus seres queridos están en peligro? ¿Qué puedes hacer? ¿Hacer algo o no hacer nada? Esta es la pregunta que nos hace Spider-Man 2 a través del Spider-Verso. Pero principalmente nos pone un mayor énfasis en que Miguel O'Hara, siendo el principal superhéroe y antagonista de esta película, en donde se nos está diciendo que no lo podemos tener todo, que muchos de nosotros quisiéramos tener la vida que anhelamos, pero algunos estarán de acuerdo con Miguel O'Hara y otros estarán en desacuerdo con él, y otros estarán de acuerdo precisamente con Miles Morales, porque sencillamente Miguel O'Hara, en una de las escenas de Spider-Man a través del Spider-Verso, le dice que él no estaba destinado a ser Spider-Man, que nunca iba a ser parte de esto, de que era un niño que no comprendía lo que hacía, pero sobre todas las cosas, los fundamentos de crecer y ser una persona pensante, que piensa por sí misma y conoce sus derechos fundamentales y sus libertades y su propia toma de decisiones, que nos plantea la película de Spider-Man 2 a través del Spider-Verso, nos menciona que si no intentamos salvar a los demás, nunca sabremos el resultado. Y precisamente les comentamos, él estaba destinado a ser Spider-Man, porque si nos damos cuenta, la araña, aquí hay spoilers, que Elena Octavius, en la anterior película de Un Nuevo Universo, que también forma parte del Spider-Verso, no le hubiera traído, Miles Morales nunca hubiera sido Spider-Man y nunca se hubiera alejado del mal camino de su tío Aaron, mejor conocido como The Prowler, el merodeador. Y precisamente aquí, amigos míos, toda esta situación de los multiversos tiene que ver mucho con el derecho. ¿Qué pasa si yo hago esto y resulta que se modifica en otra realidad? Entonces, si nos ponemos a pensar, nosotros queremos salvar a toda la gente que amamos, pero no es posible hacerlo. Por eso es precisamente vivir feliz, pero sobre todo las cosas, intentarlo una y otra vez hasta que logremos nuestros sueños, metas y objetivos. Y de nuestra parte ha sido todo, amigos míos. Atentamente, cine y entretenimiento.